Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga este culto. Con la ayuda del Señor, cerrando nuestros ojos, oramos. Dios Todopoderoso, en el nombre sublime de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Te rogamos, Padre, en esta hora que tú nos perdones, que limpies nuestro corazón y nos des la libertad de poder clamarte, Señor amado y santo. Te rogamos también, bendice este culto. En el nombre de Cristo, Padre, quédate con nosotros hasta el culminar. Usa la vida de los que te hemos de servir en esta hora, Señor eterno. Respáldanos con tu Espíritu Santo, Padre, de especial manera la vida de tu siervo, Señor, que ha de impartir este mensaje especial. Respáldalo, Padre bendito y santo, y tu pueblo que está en su hogar, Señor, sé con ellos, Padre. Bendíceles en grande manera y cada uno de nosotros podamos sentir tu hermosa presencia, mi Señor. Al saber y al creer que así será, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor, y vamos a entonar el himno número 34. Dice este hermoso himno: Santo, Santo, grande, eterno Dios. Gloria a Cristo. Amén, amén. Santo y poderoso, aleluya. Vamos a entonar otro himno, y es el himno número 220. Dice este himno: vamos marchando siempre adelante, Cristo nos guía con gran amor. Bendito sea el Señor.
Es lo que pide Dios de nosotros, de su iglesia, de sus hijos. Bendito sea el Señor. Vamos a entonar otro himno y así damos lugar al mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Ese mensaje que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. Himno número 92, libro santo por Dios inspirado. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén, amén.
Y ese mensaje, hermanos, el Señor lo preparó para nosotros. Pasará cielo y tierra, pero la palabra del Señor permanece para siempre, hermanos. Estemos atentos a la palabra del Señor en esta hora, que está a cargo de nuestro hermano Javier Rosas. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Reciban cordiales saludos. Es una bendición estar aquí con ustedes, hermanos. Les invito para que tomen las Sagradas Escrituras y vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 7. Preparamos esta parte escritural, primera Tesalonicenses 4, 3 y 7. Y por separado vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 11. Asimismo, después vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Y posteriormente, Hebreos 12, 14. Iniciamos, hermanos. Les invito a que se sirvan a estar de pie. Ayúdenme a leer la escritura. Todos unidos vamos a leer la palabra del Señor. Y primera Tesalonicenses 4, 3 y 7. Dice la palabra de Dios: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora vamos a leer con la ayuda del Señor Isaías capítulo 52, versículo 11. Dice la palabra de Dios, Isaías 52, 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ayúdenme a leer. Dice la escritura: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Ahora, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, con la ayuda de Dios. Josué, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer unidos, ahí donde te encuentres, hermano, hermana, ayúdame a leer la palabra de Dios. Josué 3:5, dice la escritura: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Por último, hermano, hermana, ayúdame a leer Hebreos 12:14, epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, para honra y gloria del Señor. Amén. Todos vamos a leer la palabra de Dios. Es importante, hermano, hermana, aunque esta transmisión está llegando al lugar donde te encuentras, pero qué bueno es que leamos unidos la palabra. Dice la Biblia, Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Amante Dios y Padre, en el nombre sublime de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia a darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y porque has estado con nosotros, porque nos has bendecido, Señor eterno, en las alabanzas. Y ahora, Padre, hemos de ser alimentados con tu palabra. Permite que tu palabra sea alimento, permite que tu palabra llegue al corazón, y así, Señor eterno, usa mi vida. Límpiame, Señor, lávame con la sangre del Cordero y permíteme hablar tu palabra con confianza. Permite que tu nombre sea glorificado y así, Señor eterno, podamos ser guiados con tu palabra y nos alumbre para llegar al reino de los cielos. Que tu Espíritu Santo tome el control en este momento y así tu nombre sea bendecido. Dejo todo en tus
manos, sabiendo que bendecirás a tu pueblo y que has de usar mi vida. Te doy gracias por los méritos de nuestro majestuoso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ocupe su lugar, hermanos, que pueda hacerlo. Donde te encuentres, hermano, hermana, esperamos la palabra de Dios sea bendición. Hay cosas que son indispensables en la vida del ser humano. Podríamos pensar en el agua para poder sobrevivir, en el alimento para poder sobrevivir. El ser humano también necesita ser abrigado, sentir afecto, amor, muchas cosas que son esenciales. Pero si hablamos del asunto de ser verdaderos cristianos, el asunto de verdaderamente agradar a Dios, hay algo indispensable, un requisito, y es que haya santidad en nuestra vida. Es esencial para el verdadero cristiano, para el Hijo de Dios. Es por eso que hoy vamos a considerar por qué se necesita la santidad. Sí, hermano, hermano, ¿por qué se necesita la santidad? Y puede ser una pregunta, pero asimismo se puede considerar como un hecho real. ¿Por qué se necesita la santidad? Es necesaria. ¿Y qué es la santidad? Hemos considerado, aprendido a través de los años, santidad, apartarse de todo mal. Santidad, consagrarse totalmente a Dios, algo santo, limpio, entero para Dios. Es una realidad que este mundo está mal. Hay pecado y la maldad se multiplica. Sin embargo, Dios a su pueblo, a sus verdaderos hijos, nos llama a santidad. Es por eso que vamos a considerar en la palabra de Dios. Dimos lectura en 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7. Vamos a iniciar solamente leyendo el versículo 3. 1 Tesalonicenses 4, 3. Amén. Vamos a leerlo nuevamente, hermano, hermana. Dice la palabra de Dios: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Estamos considerando ¿por qué se necesita la santidad? En primer lugar, veremos, porque es la voluntad de Dios. Es decir, no es algo que surge nada más de la nada. Tiene un propósito específico, tiene un fundamento real y viene de parte de Dios, de parte de nuestro Creador, de parte del que es perfecto, santo, 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 y adoramos su nombre. Sin embargo, por la palabra, podemos considerar que su voluntad es vuestra santificación. Es tu santificación, hermano, hermano. Mi santificación. Que vivamos todos en santidad. ¿De quién es la voluntad? De parte de Dios. Y esto trae grande bendición a nuestra vida, porque dice la Escritura que os apartéis de fornicación. Es uno de los propósitos especiales de parte de Dios, que vivamos lejos del pecado, pero de especial manera lejos de la fornicación. Y podría referirme a dos asuntos: fornicación. Podríamos pensar en una relación íntima, hablando carnalmente, fuera del matrimonio.
está prohibido de parte de Dios. Pero no solo podríamos encerrarlo en eso, sino deberíamos pensar cuántos han fornicado espiritualmente. Se dio en el pueblo de Israel, se dio en la dispensación pasada. Dios mostrando su poder y su amor, y muchas veces el pueblo fue a adorar a otros dioses. Y en ese momento estaban fornicando espiritualmente, porque después de tener una relación íntima con Dios, se fueron a tener una relación con los ídolos, incluso con los demonios. Por eso es importante analizar cuál es la voluntad de Dios, sea en lo literal, en lo físico, apartarnos del pecado, de la fornicación y aún del adulterio, porque el adulterio lleva doble pecado: el que adultera y también fornica, hablando humanamente. Tenemos que tomarlo en cuenta, hermano, hermana. A Dios no le gusta la fornicación, ni carnal, ni espiritual. Entonces, debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Dice el versículo 7, ahí mismo, hermano, hermano, queda esa parte, 1 Tesalonicenses 4:7. Dice la Escritura: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Estamos considerando por qué se necesita la santidad. En segundo lugar, porque Él nos llama a ella. Es decir, hermano, hermana, no solo es su voluntad, sino Él quiere que nosotros también la practiquemos. Es importante analizar que la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses fue escrita precisamente por él, por San Pablo, con el propósito de fortalecer espiritualmente a los hermanos que se reunían en la iglesia de Tesalónica. En este capítulo 4, donde dimos lectura, nos habla precisamente de la santidad y la caridad, es decir, la santidad y el amor van de la mano. Y trae tanta bendición. ¿Y por qué tocar este punto, hermano, hermana? Alguien dirá, en estos momentos de desconcierto, en estos momentos en donde el mundo está en crisis, en confusión. Sin embargo, es necesario que los verdaderos hijos de Dios sigamos haciendo la voluntad de Dios, y Él nos llama a la santidad. Quiero agregar, hermano, hermana, que la santidad nos lleva a vivir en amor, en el verdadero amor que es Dios. Y es lo que hace falta realmente en este tiempo. Sabemos que al estar en los últimos tiempos, el amor se resfría, la caridad se resfría. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplica. Debemos llenarnos del amor de Cristo para poder resistir en este día malo. Pero ¿cuál será el primer paso para poder vivir en ese amor y estar llenos completamente del verdadero amor? El primer paso es la santidad. Por eso tocar ese punto en este libro. Y dice claramente la palabra: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es el propósito de Dios. Hermano, hermana, no te llamó a su presencia, te llamó a su servicio, te llamó a salvación, te llamó a ser miembro de iglesia, te llamó a servirle a Dios. No para que te vuelvas famoso, no para que caigas en el materialismo y tanta gente carnal que solo se acerca a Dios para que Dios resuelva problemas, y Dios lo hace porque es misericordioso. Hay gente que solo se acerca por conveniencia. ¿Para qué? Para que Dios le dé dinero, le dé un trabajo, le dé una estabilidad,
resuelva los problemas en la familia, sane su enfermedad. Y es verdad, Dios en su misericordia lo hace, porque Él tiene poder para hacer eso y más, porque Él es fiel a sus promesas, porque Él no falla. Y damos gloria a Dios. Pero muchos solo quieren seguir el cristianismo por conveniencia. Pero si nos detenemos un poquito a meditar, ¿para qué me llamó Dios? ¿Para qué nos trajo a su luz admirable? ¿Para qué nos limpió? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos dio vida y vida en abundancia? Tiene un propósito. Y uno de estos propósitos principales es que estamos llamados a santificarnos. No vivir en inmundicia. No practicar pecado. ¿Qué es pecado? Toda especie de mal. Todo aquello que ofende a Dios. Todo aquello que va en contra de su voluntad. No nos llamó Dios a eso. Nos llamó a vivir en limpieza. Nos llamó a apartarnos de todo mal. Nos llamó a consagrar nuestra vida totalmente a Él. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y Él quiere que seamos como Él es, para honra y gloria de su nombre. Pero no solo eso, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 11. Dice la Escritura: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Aleluya. Estamos considerando, hermano, ¿por qué se necesita la santidad? Porque es un requisito para servir a Dios. Vemos estas palabras del profeta Isaías, escritas precisamente por él, con el propósito de exaltar al Mesías, pero también con un propósito importante: que el pueblo de Israel recibiera la restauración. Y el propósito es que ellos nuevamente volvieran a la comunión con Dios. Se encontraban en pecado. El pueblo había fallado en otra ciudad, en lugares a donde Dios no le agradaba, que aún con lo que estaba era inmundo. Estaba sucio, contaminado por el mal. En ese proceso hay una indicación precisa para el pueblo, y es donde dimos lectura, hermano, hermana. Dice la Escritura: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Dice la Escritura: salid de medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Qué importante es valorar cuando Dios ha puesto algo tan hermoso en nuestras manos, aquellas bendiciones para servirle, esos instrumentos. ¿Cómo podríamos comprenderlo? Los ministerios que Dios ha dado, los dones espirituales que Dios ha dado, los talentos que Dios ha puesto en cada uno en sus manos, esas habilidades, esas actividades cotidianas para poder agradarlo y servirlo. No solamente podemos pensar en aquellos grandes predicadores y siervos de Dios, sino a un hermano, hermana, ahí en donde te encuentras, en la iglesia donde asistes, el hermano, la hermana que hace el aseo del templo,
el hermano, la hermana que está al frente de algún grupo doctrinal, el hermano que toca un instrumento, la hermana que acompaña en la alabanza. Es importante valorarlo y no caer en el error, como una hermana que decía: ay, hermano, ¿y usted qué es? Yo solo soy miembro de iglesia. Menospreciando. Miembro de iglesia, en plena comunión, parte del cuerpo de Cristo, llamado a servir al Señor. No importa en el nivel que sea, en el menor o en el mayúsculo. Lo importante es entender que Dios nos ha llamado con un propósito. Nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha dado vida eterna para ser útiles en su obra. Pero el asunto es, no importa qué tan capaz sea la persona, qué tan espectacular sea su ministerio, los dones, los talentos que tiene. Todos tenemos un mismo requisito, y es limpiarnos, santificarnos. Y qué bendición en la dispensación que vivimos de la gracia. Somos lavados por la sangre del Cordero. Somos justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y así, hermano, hermana, los que llevamos los vasos del Señor, es necesario santificarse. Incluso no tocar las cosas inmundas, las cosas sucias que a Dios no le agradan, para poder así agradarlo y estar preparados en la condición que a Él le agrada. Y de esta manera, hermano o hermana, somos instrumentos en sus manos, y trae tanta bendición a nuestra vida, fortaleza. Trae, hermano, hermana, de alguna forma, género de bendiciones, satisfacción, poder ser usados en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque somos limpios, porque vivimos en santidad. Por eso, hermano, hermana, es indispensable. No importa que estemos en cuarentena. No importa la situación mundial, es nuestro deber santificarnos para poder servir a Dios. Sigue diciendo la Escritura, Josué capítulo 3, versículo 5. Ayúdame a leer, hermano. Dice la Escritura: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Estamos considerando por qué se necesita la santidad. En cuarto lugar, podremos ver porque es la preparación para ver maravillas de Dios. Este libro, precisamente escrito por Josué, con el propósito de narrar los sucesos, cómo continúa la obra de Dios. Sabemos, después de Moisés y las instrucciones al pueblo, Josué es quien de alguna forma continúa con este trabajo, ya para recibir la tierra prometida. Para recibir la tierra prometida, sabemos en Jericó, una serie de estrategias, y tenía que pasar por el río Jordán. Y cuando había que pasar por el río Jordán con todo lo que llevaba al pueblo, era necesario prepararse, porque Dios les iba a entregar la tierra prometida. Sin embargo, no era fácil. Había una batalla que ganar, y no solamente con armas, sino con el poder de Dios.
sucede algo importante cuando ellos tienen que cruzar precisamente el río Jordán. Pero antes de esto, viene el consejo de parte de Josué, el líder en ese momento, inspirado por Dios con la necesidad. Y él da la indicación. Ahora, y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Por qué? Parte importante de esto es saber que al llevar todo, entre ellos iba el arca del pacto. Y por eso tenía que estar el pueblo santificado, pero de especial manera. Aquellos que llevaban el arca, se requería indispensablemente necesario, como dice nuestro tema, gente totalmente consagrada a Dios. Pero es hermosa esta historia, porque no solamente es en particular a unas cuantas personas, sino la indicación es para todo el pueblo. ¿Cuál es la indicación? Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. ¿Qué podemos entender por santificarnos? Nosotros como pueblo de Dios, ya hay una dispensación en el tiempo que vivimos, apartarnos del mal, ¿sí? ¿Qué podemos agregar a nuestra santificación? Prepararnos en oración, ofrecer ayuno a Dios, vivir una vida en completa consagración para que Dios se manifieste. El pueblo lo tenía que hacer, todos en general. Y escucharon, atendieron el consejo de Josué, su líder. Y posteriormente Dios se manifestó. Y con poder de Dios pasaron en medio del río Jordán. Pasaron el seco. Pero no quedó ahí la gran bendición, sino ellos con el poder de Dios pudieron tomar la tierra prometida en Jericó. Es una historia muy hermosa y muy importante, pero lo que más destaca es que Dios les dio la victoria en algo que parecía imposible. Sucedió una maravilla porque Dios se glorificó, mostró su poder y colmó de bendiciones y dio la victoria al pueblo de Israel. ¿A qué nos lleva esto, hermano, hermana? Meditar en la palabra de Dios. Queremos que haya maravillas. Queremos que haya grandes prodigios. Queremos que el nombre del Señor sea glorificado y su poder sea manifestado. Es necesario que todo el pueblo se santifique, que todos nos santifiquemos, el pueblo, los pastores, los ministros, los siervos de Dios. Que esta situación, que esta cuarentena, hermano, hermana, no te aparte de Dios, no nos aparte de estar en su presencia. Todos los días santificarnos para honra y gloria de su nombre, orando, ayunando, escudriñando su palabra, alimentándonos con su palabra, así como ahorita te estás alimentando, hermano, hermana, pero no solo siendo oidores olvidadizos, sino siendo hacedores de la palabra, viviendo justificación por nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hermano, hermana, donde nadie te ve, pero Dios sí te ve haciendo lo correcto, haciendo lo agradable delante de sus ojos. Y esto, hermano, hermana, mueve el poder de Dios.
hace que se manifieste la gloria de Dios y sucedan cosas sobrenaturales. Lamentablemente a veces el pueblo nada más está esperando lo que hace el líder, el pastor, el representante, pero no toma en cuenta que Dios se manifiesta en todo el pueblo cuando cada integrante, desde los niños, jóvenes, adultos, todos en unidad, se consagran totalmente a Dios. Suceden cosas maravillosas y gloriosas. Es necesario, hermano, hermana, santificarnos en estos momentos difíciles de mortandad. Santificarnos, y Dios puede usar a su pueblo para hacer bendición. Dios puede dar la victoria, porque a Él le agrada la limpieza, la consagración de su pueblo. Por último, hermano, hermana, te invito, vamos a leer en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12, 14. Ayúdenme a leerlo, hermano. Vamos a leerlo todos unidos, porque esto es muy importante. Es el propósito verdadero de santificarnos, de estar en Dios, de prepararnos. Hebreos 12, 14. Dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos considerando por qué se necesita la santidad. En quinto lugar, porque es una condición para ver al Señor. Es un requisito, hermano, hermana. No sabemos qué vaya a pasar en este tiempo. No conocemos nuestro futuro aquí en la tierra, pero lo que sí sabemos es que queremos llegar al reino de los cielos. Es el principal propósito del verdadero cristiano. Y San Pablo precisamente escribe a los hebreos y hace una exhortación a la santidad. ¿Con qué propósito? Con que ellos valoraran. Y ese propósito hoy a nosotros hace que se nos encienda la lámpara. Y recordemos cuál debe ser el objetivo principal del verdadero cristiano. La meta más grande de los hijos de Dios. Mirar a Cristo. ¿Para qué? Para llegar al reino de los cielos. Para poder estar con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Es importante, hermano, hermana, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y viene uno de los requisitos más importantes. Dice San Pablo: seguir la paz con todos. Aquí viene un punto importante, hermano, hermana, y la santidad. Podemos ver cómo estos dos elementos se acompañan y se complementan. La paz con todos. ¿Podríamos tener santidad si no tenemos paz con nuestro prójimo, con nuestro hermano? No, hermano. Qué bueno es considerar el primer paso a la santidad, como lo muestra aquí San Pablo. El primer paso aquí sería seguir la paz con todos, tener comunión con todos, estar en paz, sin pleitos, sin atacar a nuestro enemigo. Ya que si alguien quiere tener problemas con nosotros, es por él, no por nosotros. Estar reconciliados, amándonos de corazón, como dices alabanza, no de labios solamente, siguiendo la paz con todos, con nuestro prójimo, aún con nuestro enemigo.
Esto trae grande bendición a nuestro corazón. Esto trae seguridad y victoria para honra y gloria del Señor. Pero algo muy importante, nos ayuda a santificarnos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El propósito más importante de un verdadero hijo de Dios, vuelvo a recalcarlo, debe de ser ese, hermano, hermana. ¿Cuántos están tan afanados en volverse tan famosos, en tener tantos bienes, en tener tantas cosas, pero se les olvida algo de lo primordial? ¿Sobre quién pone los ojos el Señor? Sobre los fieles de la tierra. ¿Quiénes podremos entrar al reino de los cielos? Los que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es hacer el bien. Lo corroboramos en la Escritura: vivir en santidad, apartarnos de la fornicación, apartarnos del pecado, consagrar nuestra vida a Dios, limpiarnos para servirle, porque en esa tierra nos estamos preparando, porque nuestro propósito es ver al Rey en su trono y vivir con Él y vivir eternamente con Dios en su soberana y divina Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dale la gloria, hermano, hermana. Ese debe ser tu principal motivo. Tu meta principal debe de ser para todos nosotros, porque queremos ver a Dios. Queremos ver al Señor. Puedes pensar un momento, hermano, hermana, cuando estemos en la gloria de Dios y podamos ver su rostro perfecto, santo, 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 bueno, glorioso, hermoso nuestro Señor. Y ahí, hermano, hermana, valdrá la pena toda nuestra carrera como cristianos. Y ahí obtendremos el regalo más grande, la recompensa más sublime. Ahí queremos estar. Ahí quiere Dios que llegues, hermano, hermana. Pero necesitas seguir la paz con todos y la santidad para poderle ver. Qué importante es. Es por eso que hoy la palabra de Dios se dirige a ti, hermana, a ti, hermano, que no has hecho la voluntad de Dios, que no has buscado la santidad, que no te has limpiado, que no te has apartado del mal. La palabra de Dios se dirige a ti, hermano, hermana, que no has escuchado el llamado que Dios te hace para santificarte. La palabra de Dios se dirige a ti, hermano, hermana, que no te has limpiado para servir a Dios. Para cualquiera de las actividades, para cualquiera de los ministerios, los músicos que no se han santificado para servir a Dios. Hoy la palabra de Dios se dirige a ti, hermano, hermana, que no te has preparado en santidad y no has visto las maravillas de Dios, que te has desanimado, desalentado por no ver los prodigios que Dios hace, no porque Dios no quiera, sino porque el pueblo no ha hecho lo correcto. Hoy la palabra de Dios se dirige a ti, hermano, hermana, que quieres ver a Dios. Tenemos que cumplir con esta condición, seguir la paz y la santidad para ver al Señor. Por eso, en este día, todo aquel que se acerque al Señor, todo aquel que le pida perdón, todo aquel que se lave en la sangre de Cristo,
santificado. Podemos ser santificados y así hacer la voluntad de Dios, consagrarnos y servirle con todo el corazón y ver sus maravillas, y sobre todo llegar al reino de los cielos y ver cara a cara a nuestro Señor, porque hoy hemos considerado por qué se necesita la santidad. Oremos, hermano, y pídele a Dios que te santifique. Amante Dios y Padre, en el nombre del Cordero venimos ante tu presencia, darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque estás con nosotros, te manifiestas, Padre. Te pedimos en el nombre sublime de nuestro Señor Jesucristo, límpianos con la sangre de Cristo, lava tu pueblo, limpia tu pueblo con esa sangre carmesí. Aquel que esté en pecado hoy pueda ser libre y pueda ser reconciliado con Dios y pueda apartarse de todo mal. Podamos apartarnos de todo mal, podamos santificarnos, podamos servirte, podamos ser vasos útiles en tus manos, limpios para honra y gloria de tu nombre, Padre. Ten misericordia y glorifícate, Señor. Ayúdanos, 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 Padre. Ayuda a tu pueblo, visita a tu pueblo, visita a tu pueblo. Que puedan, Señor, prepararse, que juntos podamos prepararnos para seguir la paz, para buscar la santidad y para poder verte algún día, mi Dios eterno. Fortalece a cada uno, Padre, ahí donde se encuentra, Señor, y tu mano de poder sea en cada vida, Padre. Gracias te doy porque se te vas a manifestar. Dejo todo en tus manos por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga.